Un Ciencia Podcast. Por primera vez en Argentina se realizan análisis genómicos a nivel regional, en este caso de la Patagonia Austral, para responder preguntas planteadas desde hace mucho tiempo desde la arqueología. Los resultados que nosotros obtuvimos se complementan con la evidencia arqueológica, etnohistórica y lingüística y permiten avanzar en la reconstrucción de la historia previa a la conquista, lo que constituye un aporte valioso no solo para las comunidades directamente involucradas, sino también para esta región en particular y para la historia nacional. Teniendo una mirada un poco más amplia, tiene un significado especial también en el estudio de la historia evolutiva de nuestra especie, ya que la extrema austral de Patagonia constituye el último espacio continental ocupado por los humanos modernos. Un equipo internacional de investigadores liderados por Rodrigo Nores, del Instituto de Antropología de Córdoba, CONICET-UNC, logró secuenciar genoma nuclear de esqueletos antiguos de la Patagonia. En uno de los primeros trabajos genómicos a escala regional de ese lugar, pudieron obtener información sobre los cambios tecnológicos en las poblaciones en una línea temporal que va desde los 6.600 años desde el presente hasta un siglo atrás. Sus hallazgos son importantes en la historia evolutiva de nuestra especie, ya que el extremo austral de Patagonia es el último espacio continental ocupado por el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens. La doctora Josefina Motti, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Pierre Luisi, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC del Departamento de Antropología, y el doctor Rodrigo Nores, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC del Departamento de Antropología y del Instituto de Antropología de Córdoba, cuentan sobre los procesos de la investigación y los hallazgos. Podría decirse que el sur de Patagonia es una de las regiones que han sido más estudiadas desde el campo de la arqueología. Más de medio siglo de investigaciones sistemáticas han servido para reconstruir de alguna manera la historia de las poblaciones originarias de la región. Pero a pesar de la intensa actividad desde el campo de la arqueología, aún quedan muchas preguntas por responder en cuanto al desarrollo y la dinámica de las poblaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la explicación de ciertos cambios tecnológicos, como por ejemplo el surgimiento de la tecnología y la especialización en la explotación de recursos marinos, concretamente el comienzo del uso de canoas y el desarrollo de sociedades basadas principalmente en el consumo de recursos marinos. También otros cambios tecnológicos que tienen que ver con el tipo de rocas, con el tipo de materia prima que se usaban para la construcción de herramientas, y también cambios que son muy estudiados desde el punto de vista de la arqueología que tienen que ver con el tipo y la forma de las herramientas. Por ejemplo, en un momento se usaban boleadoras, luego se dejan de usar las boleadoras y empiezan a aparecer un tipo específico de puntas líticas, o sea, puntas hechas con rocas, que se supone que son el inicio del uso de la tecnología de arco y flecha. Entonces, lo que faltaba por responder es en qué medida estos cambios tecnológicos se pueden atribuir a una adaptación local de las poblaciones o si son consecuencia de la llegada de nuevos habitantes a la región. También hay otras preguntas que tienen que ver con los vínculos entre los grupos étnicos que fueron reconocidos en momentos más tardíos y también entre estos grupos y los habitantes más antiguos de la región. Es decir, la incógnita era saber si hubo continuidad o no entre los primeros pobladores de la región y los pobladores con los que se encontraron los conquistadores europeos. También faltaba dilucidar en qué medida las diferencias culturales se corresponden con diferencias genéticas. Así es como identificamos varias de estas preguntas que fueron formuladas a partir de la investigación arqueológica y etnográfica y que son preguntas que pueden abordarse desde la investigación genética. Con estos datos pudimos entonces responder a varias preguntas que los arqueólogos y bioantropólogos se vienen haciendo acerca de la evolución de las poblaciones que habitan la Patagonia Austral. La primera gran pregunta, que es una pregunta clásica para quienes se interesan en la Patagonia Austral, tiene que ver con un rasgo cultural distintivo de las poblaciones al oeste y sur de Patagonia, en los archipiélagos occidentales y el canal de Beagle, es decir, en las poblaciones que se dominan hoy como Cahuéscar y Yaganes. Se distinguen estas poblaciones por tener una dieta marina, siendo canoeros para poder acceder a los recursos marinos. Este rasgo distintivo surgió en la zona hace por lo menos 6.700 años y hay tres escenarios que fueron propuestos para explicar su aparición en la zona. El primer escenario sería la llegada de una población que ya había desarrollado anteriormente la tecnología y siguió usándola en la zona.
El segundo escenario sería el desarrollo local por una población de la zona para aprovechar el recurso. Y el tercero escenario sería la transmisión cultural, donde una población afuera de la zona comparte su conocimiento tecnológico a una población local. Nosotros pudimos comparar genéticamente dos individuos de hace 6.000 años más o menos. Uno fue caracterizado desde lo arqueológico por tener dieta marina y el otro por tener una dieta terrestre. Identificamos que estos dos individuos no presentan diferencias genéticas significativas cuando les comparamos a cualquier población actual o antigua de Sudamérica. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, apunta a que la dieta marina y el uso de canoa no surgió en la zona por la llegada de una población con esta adaptación, pero más bien si surge la adaptación marina en Patagonia Austral debe ser por desarrollo local o transmisión cultural. Como analizamos muestras a diferentes tiempos, es decir, a diferentes momentos de la línea evolutiva de las poblaciones, y como pudimos comparar estas muestras con otras muestras de toda Sudamérica, tuvimos en la capacidad de identificar olas migratorias que han impactado a la Patagonia Austral. Pudimos identificar una primera ola migratoria, es decir, una población más al norte que migró a la Patagonia Austral hace entre 4.500 y 2.000 años. Esta población tuvo un impacto biológico en poblaciones de canoeros, ya que estas cambiaron genéticamente con la llegada de la nueva población. La segunda ola migratoria que pudimos identificar ocurrió hace unos 2.000 años y afectó a todas las poblaciones de Patagonia Austral. Resultó muy interesante ver cómo estas olas migratorias pueden explicar algunos cambios tecnológicos caracterizados desde el registro arqueológico, tales como el cambio en el tipo de armas usada para cazar o cambio en el material para fabricar las armas. Después de las olas migratorias, identificamos una continuidad genética en la zona. Es decir, que desde hace 2.000 años no ocurrió ningún cambio demográfico drástico. Un cambio demográfico drástico podría ser la llegada de nuevas poblaciones que hubiera remodelado la diversidad genética de las poblaciones de la zona. Esta afirmación es cierta si dejamos de lado la invasión española, obviamente, porque esta tuvo un impacto importante en todo el continente. Nuestros resultados acerca de la continuidad genética con las comunidades actuales no son completos porque disponemos de datos genéticos para comunidades de territorio chileno, los Yaganes, los Cahuéscar, pero no para comunidades del territorio argentino. Y entonces en nuestro estudio dejamos sin representación las comunidades actuales Osh, Segnam y Tehuelches. Un resultado interesante también fue de ver un gradiente genético a lo largo de la costa. Este gradiente da cuenta de cómo las poblaciones vecinas de la zona se fueron mezclando entre ellas a lo largo del tiempo, y eso a pesar de las potenciales barreras culturales. La investigación es una colaboración internacional multidisciplinaria en la que intervinieron investigadores argentinos, arqueólogos, bioantropólogos y genetistas de poblaciones, junto a investigadores de instituciones de España, Chile y de las universidades de Tennessee y la Universidad de Harvard de Estados Unidos. De esta forma, se pudo acceder a laboratorios de alta tecnología para hacer la secuenciación de alto rendimiento del ADN antiguo, que es la que permite leer el genoma completo del núcleo de la célula. Rodrigo Nores y Josefina Motti explican cómo se trabajó en esta investigación. Este estudio se enmarca en una disciplina conocida como paleogenética, que es el estudio del ADN antiguo, o sea, el ADN que se puede recuperar de material arqueológico. En este trabajo realizamos análisis genómicos sobre 19 individuos de origen arqueológico de la Patagonia Austral para reconstruir la historia de los últimos 7.000 años de esta región de Sudamérica. Para esto, ¿sí?, se obtuvo una pequeña muestra que en este caso consistió en una pieza dental de cada uno de estos esqueletos que se encuentran preservados en museos y universidades a partir de hallazgos fortuitos y trabajos arqueológicos de las últimas décadas. Los análisis genómicos consisten en la lectura de cientos de miles de marcadores genéticos, que son sitios específicos del genoma que son informativos porque pueden presentar variabilidad entre distintos grupos humanos. Con los datos de estos miles de marcadores individuales hicimos comparaciones para cuantificar la afinidad o la diferenciación genética entre los grupos analizados y así responder a las preguntas planteadas. A su vez, a partir de esas mismas muestras dentales, se realizaron análisis de datación radiocarbónica para determinar la antigüedad de cada individuo y por otro lado se hicieron estudios de isótopos que permiten inferir el tipo de dieta, ya sea marina o terrestre, de cada uno de ellos. A la hora de seleccionar las muestras a analizar, lo que hicimos fue privilegiar que estuvieran bien representadas las distintas regiones que caracterizan al extremo de Patagonia Austral. Porque una particularidad de esta región
es que se observa una gran diversidad cultural entre las comunidades aborígenes. Esta diversidad se refleja, por ejemplo, en el tipo de tecnología para la obtención de alimentos. Se conocen los grupos canoeros que se alimentaban principalmente de recursos marinos y también grupos cazadores-recolectores terrestres que se alimentaban principalmente de recursos como el guanaco. En el momento del contacto con los europeos, por ejemplo, se identificaron 5 grupos étnicos que hablaban distintas lenguas. Por eso, las muestras que seleccionamos tratan de representar las regiones que habitan y habitaron estos grupos. Esto es el norte de Tierra del Fuego, Canal Beagle, Península Mitre y el sur del continente. Y estas muestras se compararon con otras que previamente estaban publicadas de los archipiélagos occidentales de Chile. Entonces pudimos obtener un mapa de la diversidad genética en las distintas regiones del sur de Patagonia. Por otra parte, también no dudamos en incluir a la muestra más antigua conocida para el norte de Tierra del Fuego, con 5.800 años, que así nos permitió analizar también la diferenciación genética, no solo a nivel espacial, sino también a nivel temporal. El desafío de este trabajo y un punto fundamental a destacar fue el poner en diálogo 2 campos de investigación que, debido a su gran especialización, manejan lenguajes diferentes. O bueno, podríamos decirlo que a los genetistas en general les cuesta entender los trabajos de arqueología y a los arqueólogos en general les cuesta entender los trabajos de genética. Por eso, un gran logro de este trabajo es el haber conjugado estos campos de investigación en un trabajo de escala regional y que permitió de esta manera abordar problemáticas arqueológicas con técnicas de análisis genómico. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.